planteamientos pueda tener El Salvador frente a Guatemala. ¿A qué debe jugar El Salvador frente a Guatemala, don Lisandro? ¿Perdón? ¿A qué debe jugar El Salvador frente a Guatemala? Mira, yo siento que a sacar un buen resultado. Fíjate que después de tanto tiempo que no ganamos, uno quisiera ver su selección ganar, pero aquí hay que ser realista, ¿verdad? Yo siento que el progreso que ha mostrado Guatemala no lo hemos mostrado nosotros, al contrario, nosotros hemos ido en un retroceso verificable, ¿verdad? Con los resultados y el rendimiento que la selección ha tenido en todo, después de la Copa Oro anterior, porque la octagonal quedamos en penúltimo lugar y de ahí no hemos visto una. Entonces, en cambio, Guatemala ha venido mejorando bastante su rendimiento. Entonces, ¿qué esperaríamos para mañana? Mira, yo creo que un empate en Guatemala mañana es un buen resultado, ¿verdad? Yo creo que si nosotros logramos el empate en Guatemala, pues yo creo que deberíamos de estar no solo satisfechos, sino que contentos. Porque claro, las expectativas es que Guatemala parte como favorito, pero ya en la cancha, pues todo eso ya es cero a la izquierda, ya depende de lo que hacen los jugadores. Así es que ojalá se logre un empate. Yo creo que ese es un resultado que sí podemos aspirar a conseguir. Es que si no sacamos ni tan siquiera el empate, o sea, no se trata si al final vas a lograr o no la clasificación en tu grupo, porque te toca con Martinica 2 partidos, a Guatemala, por ejemplo, le toca 2 contra Panamá. No hay ninguna comparación, no sé ni por qué hicieron ese tipo de sorteo. Claramente nos beneficia a nosotros y en este caso perjudica a Guatemala. Pero si no sacamos ese empate, si Guatemala gana, bueno, ya tiene 3 puntos asegurados que nosotros no, porque así como estamos, tampoco es garantía que aunque nos toque un Martinica en 2 fechas, quiere decir que podamos terminar ganándole. Ya nos ganó en la Copa de Oro, ¿verdad? Sí. Manuel, la prensa deportiva guatemalteca menciona de que este es el partido más accesible para Guatemala. Sí, lo he estado escuchando así, me parece fuera de lugar tener la confianza que tiene Guatemala, no fuera de lugar saber que han mejorado, no fuera de lugar saber que son favoritos. Sí, eso sí es cierto, son favoritos por el tipo de Copa Oro que hicieron. Pero perdón que te corrijo un poquito, Manuel, pero es que hay que ver contra quiénes se van a enfrentar. Si se van a enfrentar contra Panamá, pues es obvio que el partido de nosotros es el llamado a vencer. O sea, hay que ver desde dónde lo dice. Sí, Lisandro, pero lo que yo he escuchado de periodistas no es necesariamente la comparativa de cuál de los dos es más ganable, sino no debemos tener problemas para que el partido con El Salvador sean 3 puntos en la bolsa. Literalmente lo he escuchado así. Y me parece fuera de lugar poder mencionar eso porque, si bien es cierto, son favoritos y son locales, las distancias no son abismales entre Guatemala y nosotros como para que vengan a decir que son 3 puntos fáciles en la bolsa. No, y lo mismo dijo aquel bocón periodista panameño. Exactamente. Si vino acá y perdió Panamá 1-0. Sí. Y esos puntos son los que después lo dejaron fuera del Mundial. O sea, asumamos, y de verdad hay que saber y asumamos que el favorito es Guatemala y que pasa por un mejor momento que nosotros, sí. Pero 3 puntos en la bolsa, así de fácil, pues no lo creo. Ahora, yo coincido muchísimo con lo que decía Lisandro. Quisiera, no sé, producción, si tenemos el gráfico del grupo A, como para que entendamos cuál es el formato de la Nations League. Aparte hay 12 equipos compitiendo por clasificar a una etapa de cuartos de final en la que ya están clasificados México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. Estos 12 equipos están divididos en 2 grupos. Nuestro grupo es Guate, El Salvador, Trinidad y Tobago, Curazao, Panamá y Martinica. Cada uno de los representativos va a enfrentar 4 partidos que han surgido a raíz de sorteo. Nuestros 4 partidos son Guatemala, Trinidad y Tobago y 2 partidos con Martinica. Sí. Eso fue lo que arrojó el sorteo. En el caso de Guatemala, va a enfrentar a El Salvador y luego enfrenta 2 partidos contra Panamá, la gran candidata a llevarse el grupo.
Si nosotros pensamos en que la única forma de cambiar la historia de lo que ha vivido la selección es ir y ganar en Guatemala, pues entonces estamos en un objetivo, a ver, porque puede ser que en intentar ir y ofender nos quedemos cortos y lleguemos tarde al retroceso defensivo y que Guatemala nos gane el partido. Por lo cual, para mí, el empate en Guatemala, sabiendo que los dos rivales directos, en teoría, en el papel, los rivales directos para la segunda posición, porque hay que asumir también que el gran candidato del grupo es Panamá, los rivales directos para poder conseguir la clasificación a cuartos de final son Panamá, Trinidad y Tobago, ¿no? Guatemala, Trinidad y Tobago, los rivales directos. Más allá de que si Martinica o Curazao nos puedan poner en problemas, hablando de historia, digamos, Guatemala, Trinidad y Tobago. Entonces, ir y empatarle de visita a un rival directo es un excelente inicio de Liga de Naciones. Y luego lo que tengamos que hacer como local con Trinidad y Tobago, y luego lo que tengamos que hacer como dejar caer el peso de la historia para ganarle a Martinica. Pero yo le hago el llamado al aficionado que cree que mañana hay que salir y ganar ese partido a como dé lugar, a tener mesura como para pensar que traerse un 0-0 de Guatemala es oro en cuanto a el objetivo de la clasificación a cuartos de final. Profe Emiliano. Sí, yo pienso totalmente igual. Escuché unas declaraciones de un ex seleccionado guatemalteco, Dwight Pesarosi, bueno, también fue ministro de Cultura y Deportes en Guatemala, y él fue muy mesurado, al contrario de los periodistas. Sabe que quien tiene el peso, digamos, del partido de Guatemala, porque dice que en Centroamérica, y es algo que yo también pienso igual, la localía pesa demasiado, ¿no? Por los diferentes campos que hay, los diferentes climas y sobre todo por el microclima que hay fuera. Y que Guatemala ha estado haciendo las cosas bien con Tena. Pero a partir de ahí, él no tira cohetes ni nada por el estilo. Sabe que es un partido donde son favoritos, pero sabe que no va a ser nada fácil. Que este tipo de partido, este tipo de clásico, a Guatemala siempre se le hace muy difícil, siempre son muy cerrados y va a depender de cada una de las decisiones que tomen, tanto los entrenadores como los jugadores dentro de la cancha. Entonces yo creo que en ese aspecto va a ser un partido muy cerrado. Obviamente Guatemala se va a venir encima y ahí hay que tener mesura a la hora de defender primero y después ser inteligente a la hora de atacar. Acerca del planteamiento que puede tener el profesor Hugo Pérez, no nos casamos nunca con un 11 inicial debido a todos los movimientos que puede generar, pero lo que llama la atención es donde se puede ejecutar este partido, en qué línea de juego, y todos hablan del mediocampo. Hablando del planteamiento, ¿tiene que haber una preferencia por un doble contención en esa zona para la selección? Seguramente sí. Lo que pasa es que eso es algo que hemos visto poco, ¿no? Ayer hablábamos de que él llama a un chico con características interesantes, el que viene del Reino Unido, ¿no? Que puede jugar tanto de lateral como de central. Entonces, en ese aspecto, casi siempre el profesor Pérez jugó con una línea de 4 y hasta podría intentar una línea de 3 para reforzar ese medio, el famoso 3-5-2, 3-5-1-1. Entonces, ya a Roldán no lo desperdicias tan atrás. Él es creo que es hoy por hoy es el jugador más moderno que tenemos, el más box to box. Entonces podés ocuparlo tanto, te puede dar tantos opciones adelante, y ya sabemos que defiende muy bien y es un jugador polivalente. Y después por el otro lado Tamaca hacía lo mismo, ¿no? Siempre El Salvador trataba de defenderse bien para que Tamaca pudiera atacar por el carril derecho. Entonces en ese aspecto creo que cubrimos las dos cosas. Podríamos cubrir las bandas bien, que es un lugar donde Guate ahí son fuertes, la explota, son más con su extremo derecho también. Sí, son muy fuertes en las transiciones, son fuertes. Entonces, si nosotros creamos un medio campo donde la transición no pueda arrancar limpia, creo que ahí tenemos posibilidad de reconvenir bien. Y después, este planteo, entre comillas, también nos daría gente más cerca de Brian Hill, que es lo que hemos visto. El tipo mantiene ocupados los defensores, ¿no? Pasó en Panamá, y la verdad que luchó en desigualdad de condiciones la mayoría de las veces,
ganó y perdió, pero es un jugador que entretiene, que tiene una potencia física interesante para el medio, pero muchas veces lo vimos muy solo. Entonces, con este tipo de planteamientos podríamos lograr que Brian no fuera tan solo al ataque, sino que podría tener a alguien más cerca. Pero es que mira, yo te voy a decir, es porque las condiciones de Brian es la velocidad, él necesita espacio. Entonces él en juego asociativo no es bueno. Yo me lo puedo bien porque lo enfrentamos con Alianza cuando él llegó a FAS y tuvo la explosión. A él cuando lo ponían con otro delantero, porque FAS jugaba con 2 delanteros, era fácil marcarlo. El problema era cuando lo dejaban solo. A nosotros nos hizo mucho daño en los partidos. Solo. Bueno, en la final ya no, en la final la ganamos, él no hizo nada porque él le cuesta asociarse, a él es ese pelotazo que le metieron contra Panamá, que gana en velocidad, eso es mortal. Pero si a él lo cuidas, lo marcas con espacio, el fútbol asociativo no es su fuerte es el espacio. No es su fuerte. Entonces, ahí aquí todos los goles los hizo porque la rapidez de él dejaba atrás a los defensas mal parados. Y cuando el ataque es posicional, ubicados en campo rival, no es que él sea malo en esa área, pero no es su fuerte. Exactamente, hay una gran diferencia. Su fuerte es cuando hay espacio a la espalda de los defensas, y no, preguntémosle a Cummings en Copa Oro, ¿no? Por eso decía que había que poblar el medio de la cancha. El Brian siempre va a ser nuestro referente en ataque, y el que lo acompañe seguramente no va a jugar al lado de él, va a jugar libre y va a tener que volver a hacer el bloque en el medio de la cancha. ¿Quién podría ser ese jugador? Y Dustin es alguien que hace bien esa parte. Después los 2 chiquititos, Calvillo o Amando Moreno, que a mí me parece que tienen buen ritmo y son ordenados a la hora de defender. Su hermano Mayer, y tal vez con menos opciones Rivas. Hablando yo siento que Rivas viene de puro gusto para mí. En caso no estuviera Gil, creo que Rivas podría sustituirlo, pero viene como más que todo como un plan B. A Steven Vázquez, por ejemplo. Para mí Steven yo también coincido. Mucho más que este muchacho. Yo no sé si es más que Rivas, pero en los últimos partidos a quien llevaban como sustituto de Brian Hill era Cristian. Y por presente, ahí sí, para mí Steven tenía mejor presente que Cristian Hill. Entonces, si es cambio 9 por 9, era una opción totalmente viable. De esos panoramas que puede tener la selección, hablemos los que pueden marcar un antes y un después para la selección nacional. ¿Qué pasa en el caso de que la selección pierda este partido frente a Guatemala, don Lisandro? Nada, una mancha más para el Tigre. O sea, sí, es que nosotros, oigo hablar a Emiliano y digo yo, ese es el sentimiento de todos, pero ¿a qué hemos jugado todo este tiempo? ¿A qué podemos hablar? Y Emiliano pone bien bonito y Manuel mañana seguro si estuviera en la... Pero el punto es que nada de eso han hecho en año y medio, pues. No por eso